El problema que presentaremos dice lo siguiente. En una empresa aeroespacial prueban la resistencia a la temperatura de una placa metálica. Esto con el fin de implementarla en el diseño de una aeronave. La temperatura de la placa viene dada por la función t de x, y es igual a 1 menos 3xy sobre 2 más x cuadrada y cuadrada. En el primer inciso nos indican calcular en qué dirección tendríamos que desplazarnos desde el punto P1,1 para que la temperatura decrezca lo más rápidamente posible. En el inciso B nos dice que, dada la curva en paramétricas, alfa t es igual a coseno de t, 1 más seno de t. Calcular el vector tangente a la curva cuando t es igual a 0. Y en el inciso C nos piden calcular la derivada de la composición de funciones entre t y alfa evaluada en 0. Y nos especifica representar el valor, o bueno, qué representa el valor que nos arroja esta derivada de composición. Entonces, en el primer inciso lo que debemos de hacer es calcular primero las derivadas parciales de la función t con respecto de x y con respecto de y. Aplicando el teorema de división de derivadas entre derivadas, podríamos decir que la parcial de t con respecto de x va a ser menos 3y por 2 más x cuadrada y cuadrada. Todo esto menos 1 menos 3xy por 2xy al cuadrado, y todo esto sobre 2 más x cuadrada y cuadrada, todo esto al cuadrado. Si queremos reducir un poco más, nos quedaría como 3x cuadrada y cúbica menos 2xy al cuadrado menos 6y entre 2 más x cuadrada y cuadrada al cuadrado. La parcial de la función con respecto de y es exactamente lo mismo, aplicando la misma dinámica que con la primera derivada parcial. Tenemos que, ya reducida, nos da 3x cúbica y cuadrada menos 2x cuadrada y menos 6x, y todo esto sobre 2 más x cuadrada y cuadrada al cuadrado. Entonces, una vez que tenemos las derivadas parciales, las aplicamos en lo que es el vector gradiente. El vector gradiente se compone de la derivada parcial de la función con respecto de x y la derivada parcial de la función con respecto de y. Organizamos la información y nos queda al final el vector gradiente siguiente. Lo siguiente que haremos será evaluar nuestro vector gradiente en el punto 1,1. Esto nos dará menos 5 novenos, menos 5 novenos. Ahora, sacaremos también la norma de este vector en el mismo punto. Esto nos da como resultado 5 por raíz de 2 entre 9. La dirección la sacaremos con respecto a u. U será nuestro vector unitario. Ahora, lo que queremos es saber en qué dirección decrecerá a partir del punto 1,1 más rápidamente la temperatura. Entonces, la fórmula tiene que ser menos el vector gradiente evaluado en 1,1 entre su norma en 1,1. Esto nos dará como resultado el vector raíz de 2 sobre 2, raíz de 2 sobre 2. Este vector es la dirección a partir del punto donde la temperatura decrecerá más rápidamente. Si nos damos cuenta, u tiene que ser un vector unitario, y si hacemos la norma del vector u nos da exactamente 1. El inciso B nos pide que, dada la curva de paramétricas alfa de t es igual a coseno de t, 1 más seno de t, calcular el vector tangente a la curva en t igual a 0. Aquí lo que tenemos que hacer simple y sencillamente es sacar la derivada de nuestra curva, ya que la derivada de nuestra curva será ese vector tangente que estamos buscando. Entonces, la derivada de alfa con respecto de t va a ser igual a menos seno de t, coseno de t. Como ya dijimos, este será el vector tangente. Ahora,
t es igual a 0. Simple y sencillamente tenemos que evaluar la función que acabamos de sacar, o sea, la función del vector tangente, con respecto de 0. Y esto nos dará como resultado el vector 0,1. Este vector es el vector tangente a nuestra curva de paramétricas. El inciso C nos pide calcular la derivada de la composición de funciones de t y alfa y evaluarla en 0. También nos pide que representemos qué es este valor. Entonces, si analizamos primero la composición de funciones, podríamos decir que esta función evalúa la temperatura en los puntos de la curva dada en paramétricas. Ahora, si la evaluamos en 0, lo que hará es calcular cómo varía la temperatura respecto a t en el punto de la curva cuando alfa también es evaluada en 0, o sea, cuando alfa es igual a 1,1. Con respecto a las funciones, nos damos cuenta de que alfa tiene dos funciones, tanto x y y, que son diferenciables en t. Esto hará que nuestra función original, t de x, y, también sea diferenciable en t. Ahora, recordemos que utilizaremos el caso 1 de la regla de la cadena, donde nos dice que la derivada de t mayúscula con respecto a la derivada de t minúscula será igual a la parcial de t mayúscula con respecto de x por la derivada de x con respecto de t minúscula más la parcial de t mayúscula con respecto de y por la derivada de y con respecto a t minúscula. Recordemos que dijimos que nuestra función de x y de y eran diferenciables en t, así que por esta razón podremos sacar la derivada de nuestra función original con respecto a esta variable t. Ahora, lo siguiente que haremos será calcular la derivada de x con respecto de t y la derivada de y con respecto de t. Esto será menos seno de t y coseno de t respectivamente. Las parciales de t mayúscula con respecto de x y de t mayúscula con respecto de y las sacamos en el primer inciso de este problema. Simple y sencillamente ahora nos enfocaremos en sustituir los valores de nuestras derivadas, tanto parciales como derivadas de una sola variable, en la fórmula de la regla de la cadena de primer caso. Esto nos quedaría como la derivada de t mayúscula con respecto de t minúscula va a ser igual a 3x cuadrada y cúbica menos 2xy cuadrada menos 6y sobre 2 más x cuadrada y cuadrada al cuadrado por el menos seno de t más 3x cúbica y cuadrada menos 2x cuadrada y menos 6x más entre 2 más x cuadrada y cuadrada y esto al cuadrado por el coseno de t. En la siguiente parte simple y sencillamente sustituiremos x igual a menos seno de t, y igual a coseno de t y t igual a 0 en la derivada de t mayúscula con respecto a la derivada de t minúscula. Al final, y tras hacer toda el álgebra, nos quedará que la derivada de t mayúscula con respecto a la derivada de t minúscula es igual a 0. Para concluir con este inciso, podemos decir que la derivada de la composición de funciones entre t y alfa, evaluada en 0, es igual a 0. Por lo tanto, la temperatura no varía con respecto a la curva alfa de t.